Era una tarde de sábado. Madrid, tras una lluvia repentina, se sentía inusualmente fresca y apacible. Estaba sentada en nuestro lujoso sofá de cuero color crema, hojeando una revista de moda sin prestarle atención. Mi mente no estaba en las brillantes páginas. Mis ojos se desviaban de vez en cuando hacia el hombre que fregaba el suelo con esmero, usando una bayeta de algodón inmaculadamente blanca. Era Javier, mi marido. Estaba arrodillado, limpiando meticulosamente cada baldosa de grés porcelánico de alta gama. Su ancha y fuerte espalda estaba cubierta de un ligero sudor, y su camiseta de tirantes se ajustaba a sus músculos firmes. De vez en cuando levantaba la vista hacia mí y me dedicaba una cálida sonrisa. La misma sonrisa que había derretido mi corazón hacía 5 años. Tú siéntate y descansa, mi amor. Yo me encargo de todo. La casa tiene que estar impecable para que mi reina esté feliz, ¿verdad? Su voz, profunda y dulce, era como miel para mis oídos. Cualquier mujer que viera esta escena pensaría que yo era la más afortunada del mundo. Tener un marido guapo y que además adora a su esposa. Yo también lo había pensado. También estuve sumergida en esa ilusión perfecta que él y yo habíamos construido juntos. Pero yo lo sabía. Yo sabía, mejor que nadie, que detrás de esa fachada de devoción y sumisión se escondía una persona completamente diferente, su verdadero yo, una persona que había descubierto accidentalmente durante el último año, llena de mentiras, maquinaciones y una traición repugnante. El fresco aroma a limón del limpiador de suelos se extendía por nuestro ático de casi 200 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Todo estaba dispuesto a la perfección, desde la deslumbrante lámpara de araña de cristal de Bohemia hasta el cuadro abstracto al óleo de Miquel Barceló colgado en la pared. Todo, absolutamente todo, había sido elegido por mí, comprado con el dinero que tanto me había costado ganar. Pero nunca me había jactado de ello. Simplemente había contribuido en silencio, con la esperanza de que un hogar materialmente confortable sería la base sólida para una familia feliz. Qué equivocada estaba. Javier terminó de fregar el suelo, lavó la bayeta con cuidado, la tendió ordenadamente en el balcón y entró con un vaso de zumo de naranja que acababa de exprimir. Para que te refresques, cariño. Últimamente te veo un poco pálida, tienes que cuidarte más. Me entregó el vaso y se inclinó para darme un beso suave en la frente. Un beso fugaz, sin calor, sin pasión. Era tan frío y falso como él. Sonreí y acepté el zumo. Una sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo para que pareciera natural, feliz. Gracias, mi vida. Has trabajado mucho. Ven y siéntate un rato conmigo. Javier se sentó a mi lado con una sonrisa. Me rodeó la cintura con su brazo y apoyó la cabeza en mi hombro con un gesto mimoso. Con abrazarte un ratito se me pasa todo el cansancio. Eres mi mejor medicina. Justo en ese momento, su móvil, que estaba sobre la mesa de cristal, vibró suavemente. La pantalla se iluminó, anunciando un nuevo mensaje. Era un modelo de última generación, el regalo que le había hecho por su cumpleaños el mes pasado. Echó un vistazo a la pantalla y, rápido como un rayo, le dio la vuelta y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Su acción duró solo un segundo, pero no escapó a mi vista. Se tensó ligeramente y su sonrisa pareció algo forzada. Seguro que es spam otra vez. Últimamente no paran de molestar con publicidad. Fingí no darme cuenta, continuando con mi revista. ¿Ah, sí? Pues míralo, por si es algo importante. No es nada, cariño. ¿Qué podría ser importante un fin de semana? Este tiempo es solo para mi amor. Cuanto más desinteresado se mostraba, más sabía yo lo importante que era ese mensaje. Tomé un sorbo de zumo. El dulzor frío en mi lengua no pudo disipar el sabor amargo que subía por mi garganta. Ya había visto demasiadas veces esta torpe actuación. Cariño, me duelen un poco los hombros. ¿Puedes ir a buscarme el aceite de masaje del botiquín?, le pedí, acurrucándome en su pecho. Javier, sin sospechar nada, se levantó de inmediato. Claro que sí. Espera un momento, mi reina. En cuanto su figura desapareció tras la puerta del dormitorio, la sonrisa se desvaneció de mis labios, reemplazada por una expresión fría y afilada. Con un movimiento rápido, cogí su teléfono. ¿Una contraseña? No la necesitaba. Hacía mucho tiempo que había configurado mi propio reconocimiento facial en su móvil. Sucedió una noche en que llegó borracho y se quedó dormido. Estaba tan seguro de sí mismo, me subestimaba tanto, que nunca lo revisó. La pantalla se desbloqueó al instante. El último mensaje provenía de un contacto guardado como mi rayo de sol. Mi corazón ya no latía con fuerza. Ya no dolía. Simplemente se enfrió, como un bloque de hielo. Estaba demasiado acostumbrada. Respiré hondo y abrí el mensaje. Su contenido era más crudo y sucio de lo que jamás hubiera imaginado. Una breve frase, pero suficiente, para destruir un mundo entero.
Echo de menos eso tuyo, mi amor. ¿Te veo esta noche? Junto al texto, un emoticono de corazón y un guiño coqueto. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por celos, sino por pura repulsión. El hombre que hacía un momento se arrodillaba para limpiar el suelo para mí, susurrándome palabras dulces. En realidad solo tenía esos pensamientos sucios en la cabeza. No lloré ni rompí nada. Me quedé sentada, mirando fijamente el mensaje, con una calma aterradora. El tiro le saldrá por la culata. Una idea surgió en mi mente. Me habían tratado como a una tonta, como a una esposa florero. Pues bien, hoy esta tonta les daría una sorpresa. Mis dedos se deslizaron por el teclado, rápidos y decididos. No respondí con palabras melosas. Me metí perfectamente en el papel de Javier. Ven. La bruja de mi mujer no está. Estoy solo en casa, me muero de ganas de verte. Pulsé enviar sin dudarlo un instante. Después, borré el mensaje enviado del teléfono de Javier, dejando solo el que él había recibido. Coloqué el móvil de nuevo en su sitio, boca abajo, tal como estaba. Justo entonces, Javier salió del dormitorio con el frasco de aceite. Aquí tienes, cariño. Levanté la vista y le sonreí. Una sonrisa tan dulce como si no hubiera pasado nada. Gracias, mi vida. El tiempo que siguió pareció una eternidad. Me quedé quieta mientras Javier me masajeaba los hombros, sintiendo el contacto de sus manos en mi piel con una sensación de repugnancia. No tenía ni idea de que estaba a punto de enfrentarse a una tormenta. Conté en silencio en mi cabeza. 10 minutos. Solo 10 minutos más. El tic-tac del reloj resonaba rítmicamente en la quietud. Pasaron 5 minutos. Javier seguía hablando sin parar sobre un supuesto nuevo proyecto en la oficina. Un proyecto que yo sabía perfectamente que no existía. 7 minutos. Empezó a bostezar. 9 minutos. Dijo. Bueno. Voy a darme una ducha rápida. Estoy pegajoso por el sudor. Y entonces, exactamente a los 10 minutos, justo cuando Javier entraba en el baño, el timbre de la puerta sonó, claro y decidido. «¡Abre tú, cariño!», gritó Javier desde el baño. Seguro que es un repartidor. Todavía no se daba cuenta de nada. Yo no me moví, permanecí en el sofá, con una leve sonrisa gélida en los labios. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Al ver que no reaccionaba, Javier, molesto, se envolvió una toalla en la cintura y salió. «¿Qué te pasa? ¿Ni siquiera puedes abrir la puerta?», refunfuñó mientras caminaba hacia la entrada, con cara de sueño y fastidio. Miró por la mirilla y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Una sonrisa llena de expectación y deseo. Seguramente pensó que era su rayo de sol. Se ajustó rápidamente la toalla, se pasó la mano por el pelo aún húmedo y abrió la puerta con impaciencia. Pero en el instante en que la puerta se entreabrió, su sonrisa se congeló. Se hizo añicos, desapareciendo para dar paso a un horror absoluto. Su atractivo rostro palideció, quedándose sin una gota de sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a la persona que estaba fuera como si hubiera visto un fantasma. Todo su cuerpo se puso a temblar. Inmóvil, lentamente, me levanté, crucé los brazos sobre el pecho y miré con calma hacia la puerta. Mi obra de teatro acababa de empezar. ¿Cómo se desarrollaría este inesperado acto? ¿A qué se enfrentaría Javier y quién, después de todo, estaba detrás de esa puerta? Quien estaba en la puerta no era la joven coqueta que Javier esperaba con ansias. Era un hombre de unos 50 años, alto y corpulento. Vestía un traje gris de corte impecable. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, y su rostro cuadrado emanaba la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sus ojos agudos se clavaron en Javier, que seguía paralizado en la entrada, envuelto precariamente en una toalla. ¿Conocía a ese hombre? Era el señor Ricardo Vargas, presidente del Grupo Vargas, un socio de negocios extremadamente importante, un cliente VIP, al que la empresa de Javier intentaba por todos los medios conseguir un contrato de millones de euros. Y lo más irónico de todo, algo que solo yo sabía, era que el señor Vargas tenía otra identidad. Era el padre biológico de Valeria, el rayo de sol con el que Javier fantaseaba. «Buenas tardes», Javier, dijo el señor Vargas, su voz grave y potente rompiendo el tenso silencio. «Pasaba por aquí cerca y recordé que hay algunas cláusulas del contrato que necesitamos discutir con urgencia, así que decidí pasar. No te molesta que sea fin de semana, ¿verdad?». Hablaba con naturalidad, pero su mirada afilada no se apartaba del aspecto desaliñado y ridículo de mi marido. Javier pareció despertar de su pesadilla. Tartamudeó, con la boca abierta, incapaz de articular una palabra coherente. Señor Vargas, ¿cómo es que usted...?» El sudor frío comenzó a perlar su frente. Se aferró a la toalla como si temiera que se cayera, un gesto tan patético como ridículo. El señor Vargas frunció el ceño.
mostrando impaciencia ante el desconcierto de Javier. ¿Qué ocurre? ¿No es un buen momento? Si es así, no te preocupes, ya pasaré por la oficina el lunes. Dicho esto, el señor Vargas se dispuso a marcharse. Supe que era mi momento de actuar. Si le dejaba irse, mi obra perdería la mitad de su dramatismo. No podía dejar escapar esta oportunidad de oro. Javier, cariño, ¿quién es? Dije con voz clara y dulce, saliendo del salón como si acabara de oír el ruido. Llevaba un elegante vestido de seda de estar por casa de color aguamarina, discreto y sofisticado. Mi largo cabello estaba recogido en un moño alto, dejando al descubierto mi cuello esbelto. Caminé descalza deliberadamente sobre el frío suelo de baldosas, creando una imagen suave y femenina, en total contraste con el aspecto desastroso de mi marido. Al verme, la mirada inquisitiva del señor Vargas se suavizó. Javier, por su parte, me miró como si fuera su salvadora. Se apresuró a presentarnos, balbuceando. «Ah, mi amor, este es el señor Vargas, presidente del Grupo Vargas. Señor Vargas, esta es Isabela, mi mujer». Sonreí con encanto, una sonrisa amable pero que mantenía la distancia. Incliné la cabeza cortésmente. «Encantada de conocerle, señor Vargas. Javier me ha hablado mucho de usted. Qué sorpresa encontrarle aquí. Por favor, llámeme Isabela». Luego me volví hacia Javier con un tono de cariñoso reproche. «Cariño, ¿cómo dejas al señor Vargas en la puerta? Es un invitado de honor. Deberías haberle invitado a pasar a tomar un té. Y mírate, ¿cómo recibes a las visitas con esas pintas? Ve a cambiarte ahora mismo». Send. Cada una de mis palabras, aunque suaves y afectuosas, fue como una bofetada invisible en la cara de Javier. Le estaba mostrando abiertamente al señor Vargas que mi marido era un desaliñado sin modales. El rostro de Javier enrojeció de vergüenza, pero no se atrevió a replicar. Solo murmuró un voy enseguida, y prácticamente huyó al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Me volví hacia el señor Vargas con una sonrisa amable. «Por favor, pase usted. Mi marido a veces es un poco despistado, no se lo tenga en cuenta. Le prepararé un té». El señor Vargas finalmente relajó los músculos de su rostro, asintió y entró. Sus ojos recorrieron nuestro apartamento, deteniéndose un buen rato en el cuadro abstracto del salón. «Su apartamento es precioso. ¿Este cuadro es un Barceló?», preguntó con cierta sorpresa. Asentí. Mientras me dirigía a la cocina. «Sí, señor. Soy una gran admiradora de su obra y tuve la suerte de conseguir una pieza. Veo que usted también es un entendido en arte». Nuestra conversación tomó un rumbo completamente inesperado, un rumbo que Javier jamás habría imaginado. No hablamos de negocios ni de contratos. Hablamos de arte, de libros, de viajes. Ese era mi mundo, un mundo que había tenido que aparcar durante años para interpretar el papel de ama de casa. El señor Vargas se mostró fascinado. Resultó que él también tenía un alma de artista. Hablamos con entusiasmo desde la pintura y la literatura hasta la filosofía. Cuanto más hablábamos, más notaba en sus ojos sorpresa y un toque de admiración. Probablemente no esperaba que la esposa ama de casa de Javier fuera una persona con conocimientos tan amplios. Unos 15 minutos después, Javier salió. Se había puesto ropa de casa más presentable, y se había peinado, pero su rostro aún reflejaba confusión y se sentía fuera de lugar. Se sorprendió al vernos al señor Vargas y a mí charlando animadamente, como viejos amigos, intentó unirse a la conversación. «Señor Vargas, si le parece, podemos hablar del contrato». El señor Vargas hizo un gesto con la mano, sin dejar de sonreír. «Sin prisa, sin prisa. Estoy disfrutando mucho de la conversación con Isabela. Hacía tiempo que no encontraba a alguien joven con quien compartir tantos intereses. Javier, tienes mucha suerte de tener una esposa tan bella, inteligente y refinada como ella». El cumplido del señor Vargas fue como un puñal directo al ego de Javier. Su rostro pasó del rojo al pálido, solo pudo forzar una sonrisa torcida, se sentó a mi lado, intentando parecer un anfitrión atento, pero su presencia se había vuelto superflua. No entendía de qué hablábamos sobre el Renacimiento, ni sabía nada de las obras de Safón. Se quedó allí, perdido en su propia casa, en medio de una conversación entre su esposa y su socio más importante. Miré de reojo a Javier y vi la frustración y la envidia en sus ojos. Supe que la primera parte de mi plan había sido un éxito. No solo lo había salvado de una situación bochornosa, sino que le estaba mostrando una cruda realidad. Sin mí, él era un cero a la izquierda. La conversación se prolongó casi una hora más. Finalmente, el señor Vargas se levantó para despedirse. Me estrechó la mano con firmeza. «Ha sido un verdadero placer charlar contigo, Isabela. Tenemos que quedar otro día para visitar alguna exposición». «Desde luego. Estaré encantada», respondí cortésmente. El señor Vargas se volvió hacia Javier,
Le dio una palmada en el hombro y dijo: «El contrato sigue adelante según lo previsto. No hay que cambiar nada. Envíamelo para que lo firme. Tienes una esposa maravillosa, Javier. Deberías valorarla». Dicho esto, se fue, dejando tras de sí un silencio aterrador. Javier lo acompañó a la puerta y volvió con el rostro ensombrecido. Ya no podía mantener su falsa sonrisa. Me miró fijamente, con los ojos llenos de recelo y sospecha. No era tonto. Sabía que el encuentro de hoy no había sido tan simple como parecía. Todo había salido demasiado bien. Demasiado perfecto. Mi aparición, mi forma de manejar la situación, mi conexión con el señor Vargas, todo parecía un guión perfectamente escrito. Y en esa obra, él era solo un actor secundario insignificante. Se sintió superado, manipulado. El orgullo de un hombre herido en lo más profundo. Se acercó a mí. Su voz se tornó fría y grave. «¿Qué está pasando aquí? ¿De qué conoces al señor Vargas? ¿Y por qué ha venido precisamente hoy?». Lanzó una batería de preguntas, como una tormenta. Ya no se creería excusas baratas. Necesitaba una respuesta. Y yo sabía que era el momento de empezar a sembrar en su corazón las semillas del miedo. El juego psicológico acababa de empezar. Frente a la mirada inquisitiva de Javier, no me inmuté. En lugar de responder directamente a sus preguntas, suspiré suavemente, llevándome una mano a la sien como si estuviera cansada. «Yo tampoco lo sé, cariño. Supongo que ha sido una coincidencia. Seguramente el señor Vargas tenía algo urgente de verdad y por eso pasó sin avisar. Menos mal que estaba yo en casa, porque si llegas a recibirle con esas pintas de antes, no sé qué habría pasado». Hablé con suavidad, en un tono entre preocupado y recriminatorio. Enfatiqué deliberadamente esas pintas de antes para reavivar su vergüenza y su sensación de deuda conmigo. Al oír esto, la ira de Javier pareció aplacarse un poco, pero la sospecha persistía. ¿Coincidencia? ¿Cómo puede ser una coincidencia tan perfecta? Parecía que hablabas con él como si os conocierais de toda la vida. Yo también me sorprendí, dije encogiéndome de hombros, con aire inocente. Supongo que conectamos por nuestro interés en el arte y los libros. Me preguntó por el cuadro, y a partir de ahí la conversación fluyó. Solo intentaba entretener a un invitado importante para ayudarte. Me levanté, me acerqué a él, y lo abracé por la espalda, apoyando mi cabeza en su espalda aún tensa. Usé mi tono más mimoso, el que sabía que no podía resistir. «Venga, no le des más vueltas. Ya ha pasado todo y el contrato está asegurado. ¿No estás contento? Estás a punto de firmar el mayor contrato de tu carrera. Mi marido es un genio». Mientras hablaba le di un beso suave en la nuca. Mi ternura y mis halagos parecieron surtir efecto. Javier se relajó lentamente. Se giró y me abrazó. «Perdóname, es que estoy tan estresado que pienso cosas raras». «Gracias, mi amor. Hoy sin ti, no sé qué habría hecho». Dejó de preguntar, pero yo sabía que una gran duda seguía flotando en su mente. Había logrado sembrar en él la confusión. No podía encontrar pruebas para acusarme, pero tampoco podía confiar plenamente en mí. Empezaría a observarme más, a desconfiar, y eso era exactamente lo que quería. Quería que viviera en un estado de ansiedad y temor, sin saber cuándo explotaría la próxima bomba. El acto había terminado por ahora, pero las corrientes subterráneas ya habían empezado a moverse. Esa noche, me acosté a su lado fingiendo dormir profundamente, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Escuchaba su respiración regular, sentía el calor de su cuerpo, pero mi corazón estaba helado. Recordé cómo nos conocimos, la razón por la que había renunciado a todo para seguir a este hombre. 5 años atrás, yo era Isabela García, directora de marketing de una de las mayores multinacionales de bienes de consumo en España. A los 27 años, tenía una carrera que muchos envidiaban. Un sueldo de 6 cifras, un apartamento de lujo en el centro de Madrid, viajes de negocios constantes. Mi vida era un torbellino de reuniones, planes estratégicos y números. Era fuerte, independiente y algo arrogante. Pensaba que no necesitaba el amor, que mi carrera lo era todo. Hasta que conocí a Javier. Él era jefe de ventas en una empresa colaboradora más pequeña. Nos conocimos en una negociación de contrato. No era como los otros hombres que me rodeaban. No intentaba impresionarme. No usaba frases vacías para halagarme. Simplemente se sentó allí, escuchando en silencio, con una mirada sincera y un poco tímida. Perdió la negociación ese día. Su empresa no consiguió el contrato, pero él ganó mi corazón. Me cortejó con perseverancia y ternura. No me regalaba cosas caras. Me regalaba cenas que él mismo cocinaba, ramos de flores silvestres que recogía, largos paseos por el Retiro. Me dijo que sabía que no estaba a mi altura en estatus o dinero, pero que tenía un corazón sincero y unos hombros lo suficientemente fuertes para que me apoyara cuando estuviera cansada.
Por primera vez en mi vida, me sentí como una mujer de verdad, protegida, amada. Yo, que siempre había sido tan fuerte, me volví vulnerable ante su sinceridad. Me enamoré, loca y ciegamente. Tomé la decisión más insensata de mi vida. Renunciar a mi carrera en su apogeo para convertirme en su apoyo. Le dije: estoy cansada, no quiero luchar más. Solo quiero una vida tranquila, poder cocinar para ti cada día. Javier se quedó atónito, y luego se emocionó. Me abrazó y prometió que nunca me dejaría sufrir, que trabajaría duro para darme la mejor vida posible. Nos casamos. Vendí mi apartamento y puse todos mis ahorros en una cuenta conjunta que le entregué a él para que la gestionara. Este es todo mi capital. Confío en ti. Úsalo para hacer crecer tu carrera, para construir nuestra familia, le dije. Confié en él incondicionalmente. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron realmente felices. Me convertí en una perfecta ama de casa. Aprendí a cocinar, a hacer arreglos florales, a decorar nuestro hogar. Utilicé mis contactos y mis conocimientos de marketing para ayudarle discretamente en su trabajo. Le aconsejé sobre estrategias, negociaciones, gestión de personal. Su carrera despegó, le ascendieron, su sueldo aumentó. Nos mudamos a este ático. Parecía un sueño hecho realidad. Pero entonces, empezaron a aparecer las primeras grietas. Hace aproximadamente un año, Javier empezó a cambiar. Tenía viajes de negocios repentinos los fines de semana. Recibía llamadas que siempre tenía que atender en el balcón. Empezaron a aparecer gastos sospechosos en la tarjeta de crédito que, cuando le preguntaba, despachaba como gastos de representación. No soy tonta. Había dirigido un equipo de marketing de élite. Era lo suficientemente astuta como para notar las señales. Pero intenté ignorarlas. Me dije que quizás era el estrés del trabajo, que yo era demasiado paranoica. Tenía miedo de enfrentar la verdad. Tenía miedo de que el mundo de color de rosa por el que había renunciado a todo fuera en realidad un castillo de naipes. Intenté aferrarme a él prestándole más atención, cuidándole más, pero su distancia era cada vez mayor. Hasta que un día, una cruel casualidad me obligó a abrir los ojos. Le pedí prestado su ordenador portátil para reservar unos vuelos para unas vacaciones, y olvidé cerrar su sesión de WhatsApp web. Apareció un nuevo mensaje de mi rayo de sol. Cuando hice clic, mi mundo se derrumbó. Mensajes melosos, fotos comprometedoras, promesas. Todo fue como un cuchillo directo a mi corazón. Me quedé sentada frente a la pantalla, temblando, las lágrimas cayendo sin control. Sentí un dolor agudo, la ira de la traición más profunda. Quise montar un escándalo, desenmascararlo, pero la lógica de quien una vez estuvo en la cima del mundo empresarial me detuvo. La ira no resolvería nada. Solo me convertiría en una mujer patética. Tenía que mantener la calma, reunir pruebas, trazar un plan para recuperar todo lo que era mío, con intereses. Desde ese momento, Isabela, la ingenua ama de casa, murió. Solo quedaba Isabela, una mujer con el corazón roto pero con una mente fría como el hielo. Había estado preparando en silencio esta guerra durante mucho tiempo, y el mensaje de mi rayo de sol de esta tarde fue el pistoletazo de salida, la señal de que había llegado el momento de contraatacar. El señor Vargas fue solo una pieza inesperada, un comienzo favorable que no había previsto. Pero también me demostró que el destino parecía estar de mi lado. La respiración de Javier a mi lado se volvió pesada. Estaba teniendo una pesadilla. Murmuraba algo ininteligible. Quizás en sus sueños se enfrentaba a sus propios miedos. Miré al hombre que dormía profundamente a mi lado, sin sentir nada. El amor había muerto. Solo quedaba el cálculo. Mi plan era largo, y sabía que el camino no sería fácil. Pero estaba preparada. En este juego, yo iba a ser la ganadora. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando la habitación con destellos brillantes que no lograban disipar el ambiente gélido entre nosotros. Javier también estaba despierto. Estaba en el balcón, fumando, un hábito que había dejado hacía mucho tiempo, desde que empezamos a salir. Su espalda parecía solitaria y cargada de preocupaciones. Al verme despierta, apagó el cigarrillo y entró en la habitación, intentando esbozar una sonrisa. ¿Ya te has levantado? ¿Te preparo un café? Su voz sonaba un poco forzada, como si intentara hacer las paces tras una discusión silenciosa. No hace falta. Beberé agua, respondí con calma. No quería aceptar ningún gesto de atención de su parte. Todo se sentía falso ahora. Desayunamos en silencio. Yo había preparado tostadas, huevos fritos y ensalada, sus platos favoritos de antes, pero hoy comió por compromiso, mirándome de reojo constantemente, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Finalmente,
Fui yo quien rompió el silencio. Cariño, esta tarde he quedado en un spa con unas amigas. Probablemente llegue tarde, así que cena tú solo, ¿vale? Dije con naturalidad, como si fuera el plan más normal del mundo. Javier pareció sorprendido. Hacía mucho tiempo que no tenía una cita por mi cuenta. Desde que nos casamos, mi mundo giraba casi exclusivamente en torno a él y a nuestro hogar. Claro, ve. Después de tanto tiempo sin verlas te vendrá bien, respondió algo dubitativo. Sabía lo que estaba pensando. Estaba sospechando. ¿Era esta cita inesperada, justo después de lo de ayer, una simple excusa? Pero no tenía motivos para impedírmelo. Además, probablemente él también deseaba que me fuera para tener tiempo libre para sus propios asuntos turbios. Sonreí para mis adentros. Todo iba según mi plan. Por la tarde cogí mi descapotable blanco, un coche que no había tocado en mucho tiempo, y salí del complejo residencial. No fui a ningún spa. Mi destino era una pequeña oficina escondida en un callejón del barrio de Argüelles. Era la agencia de detectives privados de Mateo, un antiguo colega y amigo en quien confiaba plenamente. Mateo era unos 10 años mayor que yo, un ex policía. Tenía una mente fría, un pensamiento agudo y una amplia red de contactos. Cuando yo era directora, él era el jefe de seguridad de la empresa y me había ayudado a resolver varias crisis de comunicación y asuntos complejos. Tras su jubilación anticipada, abrió esta agencia, principalmente para ayudar a amigos y conocidos. Al verme entrar, Mateo se levantó con una sonrisa afable en su rostro curtido por el sol. Isabella, ¿cuánto tiempo? Pensé que desde que te casaste te habías olvidado de este viejo amigo. Me sirvió una taza de té caliente. Mateo. Sigues tan en forma como siempre. Respondí con una sonrisa. ¿Cómo podría olvidarme de ti? He venido porque necesito tu ayuda en algo muy importante. Mateo me miró, y su expresión se tornó seria. Me hizo un gesto para que me sentara. Lo sé, leí tu mensaje. Dime, ¿qué pasa? ¿Ese marido tuyo te ha hecho algo? Mateo era muy perspicaz. Me conocía. Sabía que no recurriría a él si no fuera por algo grave. Fui directa al grano. Le conté todo. Mis sacrificios. El cambio de Javier. Los mensajes repugnantes que había leído. También le conté la escena que había montado el día anterior. Cuanto más escuchaba, más se endurecía el rostro de Mateo. Apretó los puños, las venas se marcaron en sus manos. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego golpeó suavemente la mesa. Menudo cabrón. No me imaginaba que fuera esa clase de persona. Las apariencias engañan. Has aguantado demasiado, Isabela. Me miró. Sus ojos reflejaban ira en mi nombre y un poco de lástima. Bien, ¿en qué quieres que te ayude? Pide lo que sea. Moveré cielo y tierra por ti. El apoyo de Mateo me conmovió profundamente. Sabía que había acudido a la persona correcta. No quiero montar un escándalo de inmediato, Mateo, dije con firmeza. Quiero reunir todas las pruebas, no solo de la infidelidad. Sospecho que también hay irregularidades financieras. Quiero saber quién es esa chica, de dónde sale. Quiero saber en qué se ha gastado mi dinero. Quiero tener el panorama completo para que, cuando actúe, no tenga escapatoria. Mateo asintió, con una expresión de admiración. Sigues siendo la Isabela que conozco. Siempre tranquila y con un plan. De acuerdo, déjamelo a mí. Solo necesito que me des toda la información básica sobre tu marido. Su número de teléfono, su horario de trabajo, números de cuenta bancaria, todo. Yo me encargaré del resto. Te prometo que en una semana tendrás todo lo que necesitas. Le entregué un pendrive con toda la información que había recopilado en secreto durante mucho tiempo. Gracias, Mateo. Te debo una muy grande. Entre amigos no hay deudas, rió Mateo. Vete a casa y descansa. Y recuerda, a partir de ahora, ten mucho cuidado. No dejes que sospeche nada. Sigue interpretando tu papel de esposa ingenua. Una bestia acorralada puede ser muy peligrosa. Asentí. Lo sabía mejor que nadie. Al salir de la oficina de Mateo, me sentí mucho más aliviada. Sabía que ya no luchaba sola. Tenía un aliado fuerte y de confianza. De camino a casa, paré en una pastelería y compré un tiramisú, el postre favorito de Javier. Tenía que continuar con mi actuación. Cuando llegué, Javier estaba viendo la televisión en el salón. Al verme, se levantó rápidamente, con una expresión algo ansiosa. ¿Ya has vuelto? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, sonreí, entregándole la caja de tarta. Te he traído esto. Me apetecía y he pensado en ti. Mi gesto pareció disipar cualquier duda que le quedara. Aceptó la caja con alegría y me abrazó. Gracias, mi amor. Solo tú me conoces tan bien. No sabía que ese dulce postre era solo una parte de la amarga obra que le tenía preparada. Mientras me abrazaba, pensé en las pruebas que Mateo estaba a punto de conseguir. Me pregunté si,
cuando toda la verdad saliera a la luz, seguiría sonriendo así. No lo sabía. Solo sabía que su máscara, tarde o temprano, sería arrancada por mí. Los días siguientes, volví a mi papel de esposa perfecta, una ama de casa dedicada a la cocina y al cuidado de su marido. No volví a mencionar al señor Vargas, ni mostré sospechas o celos. Mi calma pareció tranquilizar completamente a Javier. Volvió a sus viejos hábitos. Las llamadas a escondidas, las noches que llegaba tarde con la excusa de reuniones con clientes. No sabía que cada uno de sus actos, cada una de sus mentiras, estaba siendo vigilado y registrado cuidadosamente por un par de ojos invisibles. Era como un pez que muerde el anzuelo con avidez, sin saber que el afilado gancho ya está dentro. Me mantenía en contacto diario con Mateo a través de una aplicación de mensajería segura. Me informaba del progreso de la investigación de forma rápida y eficiente. En solo 2 días, la identidad de mi rayo de sol fue confirmada. Tal como sospechaba, se llamaba Valeria, una nueva empleada en el departamento de ventas de la empresa de Javier. Valeria era muy joven, de 23 años, recién graduada. Era bonita y atractiva, pero según la investigación de Mateo, su familia en el pueblo tenía dificultades económicas. Sus padres eran agricultores y tenía 2 hermanos pequeños en edad escolar. Valeria había venido a la ciudad con el sueño de cambiar su vida, y parece que Javier era el atajo que había elegido. Una chica joven con ambición pero sin recursos. Este tipo de persona es fácil de deslumbrar con dinero, me escribió Mateo en un mensaje. He puesto a alguien a seguirles. Casi todas las noches, después del trabajo, Javier la lleva a cenar a restaurantes de lujo y de compras a centros comerciales caros. Todo pagado con la tarjeta de crédito adicional que tú le diste. Leí el mensaje, apretando el teléfono con fuerza, así que estaba usando mi propio dinero para mantener a su amante. La repugnancia que sentía creció aún más. Yo, que había trabajado duro y ahorrado cada euro para construir nuestra familia, y él lo malgastaba en una zorra. Me pregunté si Valeria sabía que el hombre generoso con el que salía era en realidad un mantenido. Mateo, investiga más a fondo las finanzas de Javier, le respondí. Sospecho que no se limita a gastar sin control. Conociéndole, seguro que hay algo más. Mi intuición no falló. 2 días después, Mateo me envió un informe detallado que me dejó atónita. Además de usar mi tarjeta de crédito, Javier estaba siendo mucho más astuto. Había abierto en secreto una cuenta de valores y había estado retirando discretamente dinero de nuestra cuenta conjunta para invertirlo. Las retiradas eran siempre en pequeñas cantidades para no llamar mi atención. Pensaba que yo, una simple ama de casa, nunca me fijaría en esas pequeñas transacciones. El informe de Mateo contenía una información aún más crucial. Javier no invertía solo. Formaba parte de un grupo de inversión secreto, y el líder de ese grupo no era otro que un jefe de departamento de la empresa del señor Vargas. Están formando un grupo para manipular el mercado, inflando artificialmente el precio de una acción basura, explicó Mateo. Es una práctica ilegal de manipulación de mercado. Si los descubren, no solo lo perderán todo, sino que podrían ir a la cárcel. Javier está siendo demasiado temerario. Probablemente quiere ganar mucho dinero rápido para demostrar su valía, para salir de tu sombra. El análisis de Mateo fue como un martillazo en mi cabeza. Ahora lo entendía todo. Javier no solo me traicionaba por deseo, sino también por orgullo, por el complejo de un hombre que vive a expensas de su mujer. Quería tener su propia carrera, su propio imperio financiero, para poder mirarme a la cara. Pero había elegido el camino equivocado, el de la mentira y el delito. ¿Qué hago ahora, Mateo?, le pregunté, con un nudo en el estómago. Tranquila, Isabela, me calmó. Esta es otra carta a tu favor. Deja que se hunda más. Cuanto más se hunda, más difícil le será salir. Mientras tanto, seguiré reuniendo más pruebas sobre esta red de manipulación de acciones. Cuando sea el momento adecuado, lo sacaremos todo a la luz. Sabía que Mateo tenía razón. No podía actuar precipitadamente. Tenía que ser paciente, tenía que esperar. Mientras tanto, continué interpretando mi papel. Incluso lo hice con más intensidad. Una noche, mientras Javier revisaba informes financieros en su iPad, me senté a su lado y apoyé la cabeza en su hombro. ¿Otra vez trabajando? Últimamente pareces muy estresado. ¿No van bien las cosas? Javier se sobresaltó y apagó la pantalla rápidamente. Ah, no es nada, cariño. Solo unos números complicados. Fingí creerle, con voz preocupada. Si tienes alguna dificultad, tienes que decírmelo. Aún nos quedan bastantes ahorros. Si necesitas capital para algún negocio, te apoyaré. Tu carrera también es la mía. Mis palabras parecieron dar en el blanco. Me miró con una expresión compleja, entre conmovido y culpable. Quizás aún le quedaba un resquicio de conciencia. Gracias, mi amor. Puedo manejarlo.
dijo, con la voz algo entrecortada. Sabía que el cebo estaba lanzado. No rechazaría una oferta tan tentadora. Tarde o temprano volvería a mí. Y tal como predije, unos días después, Javier vino a hablar conmigo, con cara de indecisión. Me mintió diciendo que un amigo le había propuesto asociarse para abrir una empresa de importación y exportación, una gran oportunidad de negocio, pero que requería una gran inversión inicial. Me preguntó si podía prestarle 100.000 euros de nuestros ahorros conjuntos. Prometió que en 6 meses me devolvería el capital con intereses. Le miré fijamente a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, pero solo vi cálculo y una codicia sin fondo. Iba a usar mi dinero para su apuesta ilegal, para construir su imperio sobre mis sacrificios. Quise gritarle, desenmascararlo todo, pero me contuve. Sonreí, la sonrisa de una esposa que confía ciegamente en su marido. Por supuesto que sí, cariño. Mi dinero es tu dinero. Apoyaré cualquier cosa que quieras hacer. Ese día, transferí personalmente 100.000 euros a la cuenta de Javier. Cuando apareció el mensaje de transacción realizada, no sentí pena, sino una fría satisfacción. Javier, has caído tú solo en la trampa que te he tendido. Tu camino al infierno ya no tiene salida. Después de recibir los 100.000 euros, Javier pareció quitarse un peso de encima. Estaba exultante, silbando todo el día. Me contaba que la nueva empresa ya estaba en marcha, que todo iba viento en popa. Pintaba un futuro brillante en el que él sería un empresario de éxito y yo no tendría que preocuparme por nada. Yo escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo, sintiendo solo desprecio. No sabía que cada euro que invertía en su apuesta bursátil estaba siendo monitorizado por Mateo y por mí. Cuanta más confianza tenía, más estrepitosa sería su caída. Mientras esperaba que la trampa financiera se cerrara, no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba otro aliado, alguien dentro de la propia empresa de Javier, que pudiera darme información interna a la que Mateo difícilmente podría acceder. Y pensé inmediatamente en una persona, Carmen, la jefa de contabilidad de la empresa, una mujer de unos 40 años, directa, íntegra y muy competente. Conocía a Carmen desde los primeros días de Javier en la empresa. Era una de las veteranas. Había sido testigo de todo su ascenso. También sabía que a Javier no le caía bien Carmen. La consideraba demasiado rígida, demasiado apegada a las reglas, siempre poniendo trabas a sus creativos planes. Yo entendía que creativo significaba tretas y artimañas para desfalcar a la empresa. Mi instinto me decía que Carmen sabía algo. Pero, ¿cómo acercarme a ella de forma natural? No podía llamarla o citarla sin más. Eso haría sospechar a Javier de inmediato. Necesitaba una excusa, una razón lógica, y la oportunidad llegó. Sabía que Carmen tenía una hija en segundo de bachillerato que lo estaba pasando mal con el inglés. Y yo tenía una amiga íntima que era una excelente profesora de inglés en una academia de renombre. Decidí usar esto como puente. Llamé a Carmen con un tono amistoso. «Hola, Carmen. Soy Isabela. Perdona que te moleste fuera del horario de trabajo. Oye, me han dicho que tu hija Lucía está este año con la selectividad, ¿verdad? Tengo una amiga que es una profesora de inglés fantástica y está abriendo un curso intensivo. Pensé que podría ayudar a tu hija y por eso te llamaba». Carmen, al otro lado, pareció sorprendida por mi interés. «Vaya, Isabela, gracias. Justo ando de cabeza con sus estudios. Las otras asignaturas las lleva bien, pero el inglés se le atasca». Su voz sonaba algo preocupada. «Pues qué bien entonces», dije, como si hubiera encontrado la solución. «¿Qué te parece si este fin de semana hacemos que las chicas se conozcan? Mi amiga puede hacerle una prueba de nivel a Lucía y asesorarla gratis, y así nosotras aprovechamos para ponernos al día». Carmen aceptó sin dudarlo. «Me parece una idea estupenda. Quedamos el fin de semana entonces». «Muchísimas gracias». La cita quedó perfectamente organizada. Tenía una razón legítima para encontrarme con Carmen a solas, sin levantar las sospechas de Javier. El fin de semana, nos reunimos en una cafetería tranquila. Mientras las chicas charlaban en otra mesa, tuvimos nuestro espacio para conversar. Al principio, la charla giró en torno a los estudios, pero luego, hábilmente, desvié la conversación hacia el trabajo. «¿Qué tal le va a Javier en la oficina últimamente, Carmen? Le veo llegar tarde y muy estresado. Estoy preocupada». Al mencionar a Javier, la expresión de Carmen cambió. Suspiró y me miró con lástima. «Isabela, hay cosas que, como externa, no sé si debería contarte». Al ver su actitud, supe que iba por buen camino. Le cogí la mano con sinceridad. «Carmen, sé que eres una persona directa y de buen corazón. Si hay algo, por favor, dímelo. Confío en ti. Yo también noto cosas raras, pero Javier nunca comparte nada conmigo. Estoy muy confundida». Mi confianza pareció conmoverla.
Miró a su alrededor y bajó la voz. Isabela, si te cuento esto, tienes que prometerme que mantendrás la calma, y no dirás que te lo he dicho yo. Javier no es tan simple como crees. Y entonces Carmen empezó a hablar. Me habló de contratos con valores sospechosamente altos, de gastos de representación sin facturas claras. Me contó cómo Javier le pedía a menudo que maquillara los informes financieros para la dirección. Se lo advertí muchas veces, dijo Carmen, indignada. Le dije que eso era ilegal, que estaba cavando su propia tumba. Pero no me escuchó. Incluso me gritó, diciendo que si no sabía de qué iba el tema, que no me metiera, que esa era la nueva forma de hacer negocios. Carmen se detuvo, tomó un sorbo de té y continuó, con la voz temblorosa. El colmo fue el mes pasado, Isabela. Descubrí que se había aliado con el jefe de departamento de la empresa socia, la del señor Vargas, para inflar el valor de un proyecto en casi un 15%. Se repartieron la diferencia. Iba a informar al director general, pero antes de que pudiera hacerlo. Él actuó primero. ¿Qué te hizo?, pregunté, con el corazón en un puño. Se inventó una historia. Le dijo al jefe que yo había sido negligente y había filtrado información importante a la competencia, dijo Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. Usó sus contactos para crear pruebas falsas. Al final, la dirección me sancionó y me obligaron a presentar mi dimisión. Llevaba casi 15 años en esa empresa. Dediqué mi juventud, para que un niñato me echara a la calle de una forma tan humillante. Al escuchar la historia de Carmen, una rabia inmensa me invadió. Resulta que Javier no solo era un traidor y un estafador, sino también un miserable capaz de pisotear a otros para conseguir sus fines. Había perjudicado a una mujer honesta, que lo había tratado como a un hermano, solo porque se interpuso en su camino. Carmen, lo siento mucho, dije, con la voz entrecortada. No sabía que podía ser tan despreciable. Debería haberme dado cuenta antes. No es culpa tuya, Isabela, dijo Carmen, secándose las lágrimas. Actúa demasiado bien. Ni yo, que trabajaba con él a diario, me lo esperaba. Pero bueno, ya ha pasado. He encontrado otro trabajo. Solo te lo cuento para que tengas cuidado. Miré a Carmen, una mujer fuerte, y sentí una profunda admiración. Carmen, ¿quieres que se haga justicia?, pregunté con voz firme. ¿Quieres que el que te perjudicó pague por ello? Carmen me miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? No voy a dejar que se salga con la suya, dije. Estoy reuniendo pruebas para desenmascararlo todo. Pero necesito tu ayuda. ¿Aún conservas los documentos? ¿Las pruebas de sus chanchullos? Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Carmen. Sí, lo guardé todo en un pendrive. Pensé que nunca lo necesitaría. Dámelo, Carmen, dije. Te prometo que no solo buscaré justicia para mí, sino también para ti. Javier pagará por todo lo que ha hecho. Ese día no solo encontré una aliada, encontré un testigo clave, alguien que poseía las pruebas más contundentes. El pendrive que me dio Carmen no solo contenía números, contenía la verdad, y esa verdad sería mi arma más afilada en esta guerra. Después de conseguir el pendrive de Carmen, me sentí como si me hubieran salido alas. Mi plan tenía una base sólida, pero sabía que las pruebas financieras no eran suficientes. Necesitaba atacar en otro frente, uno que Javier nunca esperaría, el emocional. No solo quería hundir su carrera, sino también hacerle probar el mismo sabor de la traición y el abandono que él me había hecho sentir a mí. Y mi objetivo no era otra que Valeria. Decidí acercarme a ella, no como una esposa celosa, sino como una amiga, una hermana mayor. Quería que ella misma me lo contara todo, que me proporcionara las pruebas contra Javier. Para ello, necesitaba una tapadera perfecta. No podía presentarme como Isabela, la esposa de Javier. Necesitaba una nueva identidad, un nuevo nombre. Decidí convertirme en Ana, una rica hispanoamericana recién llegada a España, sofisticada, elegante y algo solitaria. Le pedí a Mateo que me creara un perfil falso impecable, desde el pasaporte y el DNI hasta las redes sociales. En el Instagram y Facebook de Ana, publiqué una serie de fotos de una vida de lujo, viajes a Dubái y París, fiestas en yates, colecciones de bolsos de marca y coches de alta gama. Todo parecía tan real que nadie podría dudarlo. El siguiente paso era orquestar un encuentro casual con Valeria. Gracias a la investigación de Mateo, sabía que Valeria iba a clases de yoga los martes y jueves por la tarde en un centro de élite del distrito de Salamanca. Me apunté a una clase allí, en su mismo horario. El primer día, elegí deliberadamente la esterilla junto a la suya. Llevaba un conjunto de yoga de una marca de lujo y un bolso de edición limitada. Mi apariencia glamurosa atrajo inmediatamente la atención de todos, incluida Valeria. Me miró varias veces, con una mezcla de curiosidad y envidia. Durante la clase, me mostré muy simpática.
entablando conversación con ella. Hola, soy Ana. Acabo de llegar a España y no conozco a nadie. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Valeria pareció un poco tímida ante mi franqueza. Hola, soy Valeria. Llevo solo unos meses. Al final de la clase, mientras todos recogían, dejé caer accidentalmente mi teléfono con incrustaciones de diamantes cerca de ella. ¡Ay, Dios mío!, exclamé, fingiendo pánico. Valeria se agachó rápidamente a recogerlo. Cuando tuvo el carísimo teléfono en sus manos, vi cómo le brillaban los ojos. Muchas gracias. Qué torpe soy, dije, sonriendo y recuperando el teléfono. Para agradecértelo, ¿te invito a un café? Así nos conocemos mejor. Valeria no pudo rechazar una oferta tan tentadora. Fuimos a una cafetería de lujo cercana. Sentada frente a ella, comencé mi actuación. Le hablé de mi vida en Miami, del negocio familiar, de la soledad de vivir en un lugar nuevo. Le pinté el retrato de una niña rica pero falta de afecto, deseosa de encontrar una amiga en quien confiar. Mi historia caló hondo en Valeria. Una joven que quería escapar de la pobreza y entrar en la alta sociedad. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad de hacerse amiga de una millonaria como yo? Rápidamente se sintió atraída. Empezó a hablar de sí misma, de su trabajo, de sus sueños, y entonces, tal como esperaba, empezó a presumir de su novio pez gordo. Mi novio es increíble, Ana dijo con orgullo. Es jefe de departamento en una gran empresa, un hombre hecho a sí mismo, brillante, y me mima muchísimo. Dice que en cuanto solucione las cosas con la bruja de su mujer, se casará conmigo. La bruja de su mujer. Esas palabras fueron como una cuchillada, pero mantuve la sonrisa, fingiendo admiración. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Si has encontrado a un hombre así, tienes que cuidarlo. Pero, ¿por qué tiene que solucionar las cosas? ¿No son felices?, pregunté. Curiosa. Valeria hizo una mueca de desprecio. ¿Felices? ¿Qué va? Esa mujer es una vieja amargada y una mantenida. Me dijo que está con ella solo por obligación. No le aporta nada a su carrera, solo es una carga. No como yo. Yo siempre estoy a su lado, apoyándole en todo. Escuché y sentí ganas de reír. ¿Una mantenida? Si no fuera por esa mantenida, ¿estaría él donde está ahora? Su ignorancia y sus delirios eran patéticos, pero no la desenmascaré. Seguí tirando del hilo. Entonces te consentirá mucho, ¿no? ¿Te comprará muchas cosas de marca? Mi pregunta fue música para sus oídos. Sacó el teléfono y empezó a enseñarme fotos de bolsos, zapatos y joyas caras que Javier le había comprado. Mira, este bolso me lo regaló la semana pasada. Y este reloj, por mi cumpleaños. Dice que me comprará todo lo que yo quiera. Miré esas cosas y sentí un nudo en el estómago. Todo comprado con mi dinero. Con mi sudor. Fingí asombro. Madre mía, qué suerte. Tu novio es un partidazo. Pero Valeria, te voy a ser sincera. Me incliné hacia ella y bajé la voz. Los hombres prometen mucho, pero no todas las promesas se cumplen. Tienes que asegurarte algo tangible. ¿Entiendes? Mis palabras insinuantes la dejaron pensativa. Vi la duda en sus ojos. Sabía que había logrado sembrar en ella la semilla de la desconfianza y el cálculo. Ya no confiaría ciegamente en Javier. Empezaría a exigir más. No solo regalos, sino garantías para su futuro. Intercambiamos números. Nuestra amistad comenzó así, una amistad falsa construida sobre mentiras. Ella no sabía que la hermana mayor y consejera sentimental que acababa de encontrar era la misma bruja que tanto odiaba, y que esa hermana la guiaría lentamente hacia una trampa ya preparada. Desde aquel encuentro, Valeria y yo nos hicimos íntimas. Yo interpretaba el papel de la hermana mayor rica, generosa y experimentada. La invitaba a ir de compras y a cenar a los sitios más caros, siempre gastando sin mirar el precio. Mis acciones la dejaban admirada y envidiosa. Anhelaba tener una vida como la mía. Yo, por mi parte, no dejaba de darle consejos. Le inculcaba pensamientos pragmáticos. Valeria, eres joven y guapa, te mereces lo mejor, le decía mientras estábamos en un spa de lujo. Nunca te fíes del todo de las promesas de un hombre. El amor se acaba, pero el patrimonio no. Tienes que ser lista y convertir sus promesas en algo tangible, como una casa o un coche a tu nombre. Mis palabras calaron poco a poco. Valeria empezó a cambiar. Ya no se conformaba con bolsos y joyas. Empezó a exigirle a Javier cosas más grandes. Un piso de lujo, un coche de alta gama. Sus crecientes demandas pusieron a Javier en un aprieto. No tenía dinero para satisfacerla, pero temía perderla. Empezó a buscar dinero desesperadamente, hundiéndose más en el desfalco y los negocios turbios. Cada uno de sus movimientos era vigilado por Carmen y por mí. La red que habíamos tejido se estrechaba cada vez más, pero no era suficiente. Quería darle a Javier el empujón final, uno que lo llevara al borde de la desesperación para que viniera a suplicarme.
decidí que era hora de ejecutar el siguiente paso, la trampa financiera perfecta. Una noche, cuando Javier parecía más cansado y abatido, me acerqué con una tila caliente. ¿Otra vez preocupado por el trabajo?, le pregunté con ternura. Javier suspiró, apoyando la cabeza en mi hombro. Últimamente hay mucha presión. La empresa tiene un gran proyecto, pero falta financiación. Estoy hecho un lío. Mentía. Sabía perfectamente que no había tal proyecto. Era una excusa para sacarme dinero. Fingí creerle. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya te lo he dicho. Las dificultades las superamos juntos. ¿Cuánto necesitas? Javier levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como los de un náufrago que encuentra un salvavidas. Mucho, Isabela. Unos 250.000 euros. La cifra no me sorprendió. Había previsto su codicia. Fingí dudar un momento. Eso es casi todo lo que nos queda. Pero si es una oportunidad para que tu carrera despegue, estoy dispuesta. Confío en ti, Javier. Sé que lo conseguirás. Mis palabras lo conquistaron por completo. Me abrazó, emocionado. Gracias, Isabela. Gracias por confiar siempre en mí. Te prometo que no te decepcionaré. Ganaré mucho dinero para compensarte. Al día siguiente, le transferí 250.000 euros. Era una gran apuesta, pero sabía que ganaría, porque sabía perfectamente a dónde iría ese dinero. No a un proyecto, sino directamente a su cuenta de valores para seguir con su juego de manipulación de mercado. Y yo sabía que ese proyecto era en realidad una trampa tendida por Mateo y por mí. Le había pedido a Mateo que, a través de terceros, filtrara a Javier y su grupo un soplo sobre una acción que iba a subir como la espuma. Era una empresa fantasma. Javier y sus socios, ciegos de codicia, no dudaron. Invirtieron todo su dinero, incluidos mis 250.000 euros, esperando un beneficio astronómico. No sabían que eran polillas volando hacia el fuego. Yo seguía la bolsa a diario desde casa. La acción basura, como estaba previsto, subió vertiginosamente los primeros días. Javier estaba eufórico. Volvía a casa presumiendo de que el proyecto iba de maravilla, que pronto seríamos millonarios. Yo sonreía y le felicitaba, mientras contaba los días en silencio. Y el día llegó. Un lunes por la mañana, al abrir el mercado, saltó la noticia bomba. La empresa era una tapadera para el blanqueo de capitales. Sus directivos habían sido detenidos. La acción se desplomó, convirtiéndose en papel mojado. Mis 250.000 euros, y todo el dinero de Javier y sus socios, se evaporaron en un instante. Podía imaginar la cara de Javier en ese momento. Pánico, desesperación, ruina. No solo había perdido dinero, lo había perdido todo. Sabía que esa noche, cuando volviera, ya no sería el hombre arrogante de siempre. Sería un fracasado, un perro con el rabo entre las piernas, y ese sería el momento en que yo le daría el golpe de gracia. La trampa se había cerrado. Esa noche, Javier volvió a casa como un fantasma. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora demacrado y gris. Dejó caer su maletín y se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No dijo nada. La casa se sumió en un silencio opresivo. Salí de la cocina con una tila caliente, la misma que solía prepararle cuando estaba estresado. Se la puse en la mesa y me senté a su lado. Toma algo caliente. Pareces agotado. Javier me miró, con los ojos vacíos. Negó con la cabeza. Lo he perdido todo, Isabela. Todo. El proyecto ha fracasado. Los 250.000 euros se han esfumado. Esperaba mi reacción. Gritos, llantos, reproches. Cualquier cosa menos mi silencio aterrador. Pero no hice nada. Le acaricié la espalda mientras temblaba. No pasa nada, cariño. El dinero se puede recuperar. Lo importante es que estamos juntos. Si estamos unidos, podemos superar cualquier cosa. Mi calma, mi generosidad lo dejaron estupefacto. Me miró con los ojos llorosos. Isabela, ¿no estás enfadada? Negué con la cabeza, sonriendo con dulzura. Enfadarse no sirve de nada. Solo me preocupas tú. Si tú te vienes abajo, ¿qué será de nosotros? Mi magnanimidad fue como un látigo invisible sobre su conciencia. Rompió a llorar, sollozando como un hombre derrotado. Me abrazó, escondiendo la cara en mi hombro. Lo siento, Isabela, soy un inútil, un fracasado. He traicionado tu confianza. Le dejé llorar, mi corazón tan frío como el hielo. Mi actuación había alcanzado un nuevo nivel. Ya no era la esposa traicionada, era una santa, una mujer de una generosidad infinita, y esa generosidad sería la soga que apretaría su cuello. Se sentiría en deuda conmigo de por vida, se convertiría en mi perro fiel. Justo entonces, sucedió algo inesperado que llevó mi obra a un clímax aún mayor. Sonó mi teléfono. Era el señor Vargas.
Señor Vargas, ¿ocurre algo?, pregunté, sorprendida. Javier dejó de llorar y me miró, ansioso. Isabela, te llamo para darte una noticia, dijo el señor Vargas, muy serio. He oído lo del proyecto de la empresa de Javier y el problema que ha tenido. Lo lamento mucho. Pero veo esto como una oportunidad. Me impresionaste mucho el otro día. Tienes un talento para los negocios que no he visto en mucho tiempo. Quiero ofrecerte un puesto como asesora en el nuevo proyecto urbanístico del Grupo Vargas. Es un proyecto enorme, y creo que con tu visión e inteligencia, serías de gran ayuda. La oferta me dejó sin palabras. Era una oportunidad caída del cielo. Miré a Javier. Escuchaba cada palabra. Su rostro palideció. Su fracaso se había convertido en mi trampolín. ¿Había algo más doloroso e irónico? Señor, ¿lo dice en serio?, tartamudeé. Soy solo un ama de casa. No seas modesta, rió él. El talento brilla en cualquier parte. Confío en mi juicio. Piénsalo y ven a mi oficina el lunes para hablarlo. Colgué y miré a Javier. Me miraba con una mezcla de sorpresa, envidia, admiración y, sobre todo, una amarga derrota. Él, que siempre quiso ser mejor que yo, ahora tenía que ver cómo el socio que tanto anhelaba me ofrecía un puesto muy superior al suyo. Su orgullo había sido pisoteado. ¿Lo has oído?, pregunté, con voz temblorosa. Felicidades, dijo Javier con la voz rota. Me acerqué a la ventana. Una estrella fugaz cruzó el cielo. No pedí ningún deseo. Sabía que mi futuro ya no dependía de la suerte. Lo estaba forjando con mis propias manos. Los papeles se habían invertido. De ama de casa a asesora de poder. De marido dominante a un hombre que viviría a la sombra de su esposa. El cambio de roles sería más interesante de lo que había imaginado. El ofrecimiento del señor Vargas fue un terremoto para Javier. Se hundió por completo. Los días siguientes, se quedó en casa, sin atreverse a salir. Me miraba con miedo. Empezó a temer mi inteligencia, mi astucia, mis contactos. Se dio cuenta de que la mujer a la que siempre había menospreciado era una montaña que nunca podría escalar. Mientras Javier se ahogaba en su fracaso, Valeria vivía en una nube. No sabía nada de la ruina de su amante. Seguía disfrutando de regalos y promesas. Decidí que era hora de echarle un jarro de agua fría. Volví a quedar con ella como Ana, esta vez en un restaurante francés carísimo. Quería mostrarle la cima del lujo antes de arrojarla al abismo de la realidad. Valeria llegó radiante, presumiendo del piso y el coche que su novio iba a comprarle. Dice que en cuanto firme un gran contrato, me lo dará todo, Ana, y se divorciará para casarse conmigo. Yo sonreí, levantando mi copa de vino. Felicidades. Pero Valeria, ¿estás segura de que cumplirá sus promesas? He oído que los negocios van mal últimamente. Muchos peces gordos están en apuros. ¿En qué empresa trabaja? Puedo usar mis contactos para averiguar si es estable. Mis palabras sembraron la duda en ella. Preocupada, me dijo el nombre de la empresa de Javier. Trabaja en Vantec, es jefe de ventas. Es una empresa muy sólida. Vantec, me suena. De acuerdo, preguntaré por ahí. Solo quiero que te asegures un buen futuro. Después de eso, solo tuve que esperar. Sabía que Valeria no se quedaría quieta. Empezaría a investigar y a presionar a Javier. Días después, Mateo me confirmó que habían tenido una pelea monumental en el aparcamiento de la empresa. Su relación, basada en el dinero, empezaba a resquebrajarse, pero necesitaba darle el golpe de gracia. Quería que Valeria viera la verdadera cara de su héroe. Sabía que Javier, sin un euro, intentaría conseguir más dinero de la única forma que conocía, engañándome de nuevo. Esa noche, le dije que quería ayudarle a empezar de cero, que tenía unos ahorros personales de 25.000 euros y que se los daría. Como un jugador adicto, sus ojos se iluminaron. Aceptó conmovido, prometiendo que esta vez sería diferente. Quedamos en que al día siguiente a las 10 de la mañana le daría el dinero en una cafetería cercana. Luego, como quien no quiere la cosa, le escribí a Valeria como Ana. Valeria, mañana a las 10 tengo una reunión en la cafetería X. ¿Te apetece venir a hacerme compañía? Ella aceptó encantada, sin saber que iba a ser la espectadora de honor de mi obra final. A la mañana siguiente, llegué temprano a la cafetería y elegí una mesa discreta. Poco después llegó Javier, expectante. Luego apareció Valeria. Me vio, me saludó y se dirigió hacia mi mesa, pero al pasar junto a la de Javier, se detuvo en seco. Se quedó petrificada. Javier también. Se miraron, sus rostros cambiando de color. Valeria se giró hacia mí, confundida. Ana, ¿de qué conoces a este hombre? Me levanté, sonriendo. Ah, se me olvidó presentároslo. Este es Javier, mi marido. Mi frase fue como un rayo para Valeria. Se tambaleó. Me miró a mí, luego a él, incrédula. ¿Tu marido?
Pero él me dijo que su mujer era una vieja amargada y paleta. Ah, ¿sí? Arqueé una ceja, mirando a Javier, que estaba paralizado. Cariño, ¿por qué no se lo explicas a tu rayo de sol? Javier balbuceó, pálido. Valeria, escúchame, no es lo que parece. Pero Valeria ya no escuchaba. Lo había entendido todo. La rabia y la humillación la desbordaron. Cogió el vaso de agua de la mesa y se lo arrojó a la cara a Javier. ¡Miserable, estafador!, gritó, antes de salir corriendo del local llorando a mares. Javier se quedó allí, empapado y patético. Me miró con odio. «¿Lo has planeado todo?» No respondí. Simplemente dejé sobre la mesa un papel. Era la demanda de divorcio que ya tenía preparada. «Firma, Javier. Los 25.000 euros que te prometí son tu finiquito. Ya no nos debemos nada». Me di la vuelta y me fui, dejándolo solo con su ruina y la demanda de divorcio. Pensé que después de la humillación en la cafetería, Javier firmaría el divorcio y desaparecería, pero subestimé su descaro. No solo no firmó, sino que comenzó una nueva guerra, una sucia y rastrera. Empezó a difamarme, a esparcir rumores maliciosos. Inventó una historia en la que él era la víctima. Dijo que yo era una adúltera, que tenía una aventura con el señor Vargas para conseguir mi puesto y sabotear su carrera. Justificó su infidelidad como un acto desesperado de un hombre solo y dolido. Los rumores se extendieron. Amigos y colegas empezaron a mirarme de forma diferente. Incluso el señor Vargas se vio afectado. Javier quería hundirme psicológicamente, pero solo consiguió reforzar mi determinación. Era hora de acabar con todo, no con pequeñas escenas, sino con un golpe final y público. El escenario perfecto sería la ceremonia de firma del contrato entre Vantec y el Grupo Vargas. A pesar de todo, sabía que su empresa lo mantendría para cerrar el trato. Era su última oportunidad, y yo iba a destruirla ante sus ojos. Llamé al señor Vargas. «Señor Vargas, lamento los problemas que esto le está causando». «No te preocupes», Isabela, dijo él. «A mi edad, ya sé cómo funcionan estas cosas. Confío en ti». Su apoyo me conmovió. Le expliqué mi plan. Quería usar la ceremonia para revelar toda la verdad. Tras un momento de silencio, aceptó. «De acuerdo. Yo también quiero darle una lección. Y mi hija también la necesita». Con su respaldo, y habiendo avisado a Carmen y a Mateo como testigos, todo estaba listo. El día de la ceremonia, Javier apareció impecable, rebosante de una falsa confianza. Al verme allí como asesora del Grupo Vargas, sonrió con desdén. Pensaba que había ido a presenciar su triunfo. Pobre iluso. La ceremonia comenzó. Llegó el momento cumbre. Javier y el señor Vargas subieron al escenario para firmar el multimillonario contrato. Los flashes de las cámaras los cegaban. Javier, radiante, levantó el bolígrafo. Pero justo cuando la punta iba a tocar el papel, el señor Vargas se detuvo. «Un momento», dijo por el micrófono. «Antes de firmar, quiero aclarar un par de cosas». La sala enmudeció. «Javier», dijo el señor Vargas mirándolo con frialdad. «He oído rumores sobre su vida personal. Dicen que es un marido infiel que ha difamado a su maravillosa esposa. No hago negocios con gente de esa calaña. ¿Tiene algo que decir?» El rostro de Javier se descompuso. «Señor Vargas, ¿son solo malentendidos?» «¿Malentendidos?», rió el señor Vargas. «Pues aclarémoslos aquí y ahora». Por un lado apareció Carmen con una carpeta de documentos. Por el otro, Mateo con un ordenador portátil. Y finalmente, alguien que Javier nunca esperó ver, Valeria, con el rostro lleno de miedo y arrepentimiento. El escenario se había convertido en un tribunal. La obra final había comenzado. La aparición de los tres invitados sorpresa dejó a Javier petrificado. La sala entera contuvo la respiración, todas las cámaras apuntando al escenario. El señor Vargas le cedió el micrófono a Carmen. «Señoras y señores», comenzó ella con voz firme, «soy la antigua jefa de contabilidad de Vantec. Fui despedida por una calumnia orquestada por el señor Javier, aquí presente, porque descubrí sus operaciones de desfalco y sobrecostes en proyectos. Todas las pruebas están aquí». Levantó los documentos. «En los últimos 2 años ha robado a la empresa más de 1 millón de euros». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La directiva de Vantec palideció. «Mientes», gritó Javier desesperado. «Es todo un montaje para hundirme». El señor Vargas hizo una señal a Mateo. «Yo soy detective privado», dijo Mateo, conectando su portátil a la pantalla gigante. «Y esto es lo que hemos encontrado». En la pantalla aparecieron fotos y vídeos de Javier y Valeria juntos, en bares, entrando en hoteles. Y lo peor, una grabación de audio nítida de Javier planeando la manipulación de acciones con un socio. La voz de Javier, arrogante y despectiva, resonó por toda la sala. «En cuanto tripliquemos el valor de esta acción, estaremos forrados».
El dinero de mi estúpida mujer es todo nuestro. Mi estúpida mujer. Esas palabras fueron el último clavo en su ataúd. Javier se derrumbó en el suelo del escenario, cubriéndose la cara. Todas sus mentiras, todos sus crímenes, expuestos de la forma más brutal. Pero aún quedaba un acto. El señor Vargas se acercó a Valeria, que temblaba en un rincón. «¿Y tú, hija mía?» Su voz ya no era de ira, sino de una infinita decepción paternal. «¿Tienes algo que decir?» Valeria se arrodilló, llorando desconsoladamente. «Papá, lo siento. Me equivoqué. Me dejé cegar por su dinero y sus mentiras. Perdóname, por favor». El señor Vargas, con el corazón roto, le dio la espalda y cogió el micrófono para su declaración final. «Señoras y señores, la ceremonia de firma queda oficialmente cancelada. El Grupo Vargas no se asocia con estafadores e inmorales. En cuanto a las actividades delictivas del señor Javier, presentaremos una denuncia formal a la policía. Que la ley se encargue». Dicho esto, bajó del escenario, dejando atrás el caos y una carrera destrozada. Javier fue retenido por seguridad. Yo me marché en silencio. Mi misión había terminado. Al salir, el señor Vargas me detuvo. «Gracias, Isabela. Nos has dado una lección a mi hija y a mí. Te debo una». «Él se lo buscó», respondí. «Y ese es el precio que su hija debe pagar por sus elecciones». Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. La guerra había terminado. La justicia se había servido de la forma más espectacular posible. Salí del edificio y miré al cielo. El sol de Madrid era brillante y cálido. Por primera vez en un año sentí que podía respirar. El escándalo se convirtió en una noticia viral. El nombre de Javier se transformó en sinónimo de engaño y corrupción. Bantec lo despidió y lo demandó por el €1.000.000 desfalcado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió una investigación penal por manipulación del mercado. Su futuro era la cárcel. Valeria, para salvarse, colaboró con la policía, entregando todas las pruebas que tenía contra él y presentándose como una víctima más de sus engaños. Esto fue el golpe de gracia para Javier. Se quedó solo, sin amigos, sin dinero, sin hogar. Lo había perdido todo por su propia mano. Mientras tanto, yo comenzaba un nuevo capítulo. En lugar de aceptar el puesto en el Grupo Vargas, fundé mi propia agencia de consultoría de marketing. Con mi experiencia y contactos, el éxito fue inmediato. El señor Vargas se convirtió en mi primer y más grande cliente, otorgándome un contrato multimillonario para su nuevo proyecto urbanístico. Mi empresa, García Co., tuvo un comienzo inmejorable. Ya no era la mujer a la sombra de un hombre, era una empresaria poderosa e independiente. Una tarde, en mi nueva oficina con vistas a la Gran Vía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Su voz era débil y rota. «Isabela. Soy yo. Lo siento. Sé que es tarde, pero lo siento de verdad. ¿Podemos vernos una última vez?» Suspiré. Ya no sentía odio, solo lástima. Me citó en un modesto bar de barrio. El hombre que encontré allí era una sombra de lo que fue. Demacrado, con la ropa vieja, la mirada vacía. «Gracias por venir», murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. La historia de Isabela, aunque dramática, es una lección sobre el valor propio, la independencia y la dignidad de la mujer. Nos enseña que el amor debe ser una colaboración, no un sacrificio unilateral que nos anule. La independencia económica y emocional no es egoísmo, sino la armadura que protege nuestra autoestima. Ante la traición, Isabela no eligió el escándalo, sino la inteligencia. Transformó su dolor en fuerza, su silencio en un arma. Demostró que en la batalla por la justicia, la herramienta más afilada es una mente fría y un corazón controlado por la razón. La caída de Javier no fue causada por una discusión, sino por el desenmascaramiento inteligente e irrefutable de sus propias maquinaciones. Al final, la mayor venganza no es destruir al enemigo, sino reconstruir nuestra propia vida de una forma más brillante. La victoria final de Isabela no fue ver a Javier hundido, sino estar en la cima de su propia carrera, independiente, dueña de su destino, y habiendo recuperado su verdadera sonrisa.